vuelto porque no lo hacen de gratis y que sus familias pueden vivir. Ahora esa gente desempleada a formar parte de las filas y de las estadísticas. Tengo aquí en pantalla, a ver si lo podemos tener por acá. Parece que ahí tenemos completo. Bien. Dice, ante emergencia sanitaria se optimiza el talento humano. Dice, frente a la crisis multidimensional que enfrenta el país y fortalecer la primera línea de atención de salud, pues se ha llevado un proceso de optimización del talento humano a fin de canalizar los recursos existentes en las áreas generadoras de valor, conformadas por los profesionales de la salud y el personal que se encuentra en primera línea de atención. O sea, la clave de poder sobrellevar la crisis sanitaria y de enfermos y de contagiados y de fallecidos y de cuerpos que ni siquiera saben de quién rayos son, porque más de 120 cuerpos todavía esperan, los sin nombre les han llamado, los sin nombre, porque no se sabe quiénes son y a qué familia pertenecen. Tienen que volver a tomar huellas y compararlas con las del registro civil. ¿Usted sabe cuánto tiempo va a tardar eso? Y imagínese tanto tiempo que esas familias van a tener que sufrir toda esta cruel historia, este mal capítulo en sus vidas, y que su familiar pues sencillamente quedó en el olvido, perdido. Aquel que discrimina se da cuenta de que todo conduce al sufrimiento debido al cambio, a la ansiedad, a las experiencias pasadas y a los conflictos que surgen entre los 3 atributos y las 5 modificaciones de la mente. El sufrimiento futuro puede ser evitado. La relación entre el que ve y lo visto, la causa del sufrimiento, ha de ser eliminada. Cuando invirtieron una cantidad, y invirtieron, digo yo, pero ganan una cantidad increíble de dinero. Inclusive a personas se les encontró con dinero que estaba destinado a ser entregado a los manifestantes, a personas, inclusive a personas vinculadas a bandas criminales para que salgan a hacer desmanes en el país. Naciones Unidas estaba prestada al Ministerio de Relaciones Exteriores. El momento en que yo ingresé, ella por delicadeza decidió renunciar. Cuando yo salí de la vicepresidencia, fue llamada al servicio exterior. Yo ya no era vicepresidente. Yo no la nombré. Yo no he nombrado a ningún familiar en ningún cargo público. Mi hija ha sido la abanderada de su escuela. Magna cum laude en el colegio. Summa cum laude en la universidad. Y fue de las mejores alumnas en la maestría que realizó en Suiza y la maestría que realizó en Inglaterra. Una de ellas en Relaciones Internacionales. Habla 5 idiomas y entiende y habla bastante aceptable el mandarín. Quiero también hablar de un tema que se vuelve penoso el momento en que cae en la miseria de las redes. Mi hija hace una hora acaba de ser sometida a una operación de tiroides. Inmediatamente su madre, mi esposa, inmediatamente buscó la forma, aún a riesgo de infectarse en un avión o en un aeropuerto, buscó la forma de ir a ayudar a su hija. Mi esposa está allá acompañando y va a permanecer unas 3 o 4 semanas cuidando a mi nieto mientras mi hija se recupera. Esa es la razón por la cual mi hija dijo, y mi hija también me ha manifestado que está dispuesta a separarse el momento en que el embajador se lo diga y ojalá sea lo más pronto posible. El gobierno de todos. Ese era el propósito fundamental. Ya lo vimos en octubre, cuando invirtieron una cantidad de dinero, erogaron una cantidad increíble de dinero. Inclusive a personas se les encontró con dinero que estaba destinado a ser entregado a los manifestantes, a personas, inclusive a personas vinculadas a bandas criminales para que salgan a hacer desmanes en el país.
Contralor, ¿dónde está perdido, no sé si el eslabón o esa línea que conduce a, porque cómo es posible que un grupo familiar obtiene 46 contratos por 7,7 millones en los hospitales del Seguro Social en el Ecuador? Y esto tiene que haber pasado, como usted bien lo dice, recurrentemente. Esto no es de hace 2 meses de que empezó la pandemia. ¿Dónde se ha perdido o hasta dónde llega la Contraloría su actuación? Que ocurren este tipo de cosas, que una familia obtiene 46 contratos. En el caso que usted menciona hay un antecedente muy importante. La Contraloría vino realizando algunos exámenes de control en los hospitales en Guayaquil antes de la pandemia. 2 meses antes de que se produzca la crisis sanitaria, en la ciudad de Guayaquil, yo visité todo el escenario de salud de la ciudad y establecí un plan de intervención emergente que abarque a la totalidad de instituciones involucradas y particularmente al hospital en donde se han encontrado las irregularidades que usted menciona. La Contraloría en ese hospital ya señaló, previo a la pandemia, sanciones civiles y de orden penal. Hoy, sin duda y lamentablemente, se reiteran señalamientos que han puesto al descubierto el mantenimiento durante varios años en estas estructuras de redes de corrupción que de manera sistemática estuvieron lesionando al sistema de salud pública. Y si se señalaron, ¿quién no hizo su trabajo, Contralor? Si se señalaron por parte de la Contraloría, entonces, ¿quién no hizo su trabajo? La Contraloría ha señalado de manera documentada dónde están las irregularidades y los niveles de responsabilidad. En la actualidad, estas investigaciones concurren además con el trabajo de Fiscalía. De las investigaciones que de forma conjunta y por sus propios medios, Fiscalía del Estado y Contraloría han venido realizando, estamos avanzando en un proceso ya de identificación de responsabilidades. En lo que Soy Daniel Emilio Mendoza, abogado y criminólogo colombiano, experto en derechos humanos y libertad de expresión. El periodista Gonzalo Guillén buscaba defensa ante una acción interpuesta por difamación. Los trinos del periodista contra este personaje eran muy encendidos. Matarife, asesino, mafioso, paraco. El de Gonzalo no era un hecho aislado. Al innombrable lo tildaban de paramilitar en las redes sociales. Su respuesta fue iniciar una persecución jurídica en contra de activistas, periodistas e influenciadores, contra todo aquel que se atreviera a criticarlo. Él es un mafioso, es un narcotraficante, un asesino conocidísimo, como Kiko Gómez llevaba cocaína a través de rutas de Venezuela con la bendición de Uribe. El militar más conocido de Colombia, Salvatore Mancuso, hizo revelaciones sobre su relación con el expresidente Álvaro Uribe, que han generado un nuevo escándalo y motivaron a una reacción inmediata del exmandatario. Mancuso hizo confesiones a través de una entrevista telefónica desde una prisión en los Estados Unidos. Juan Carlos Aguiar nos cuenta qué dijo Mancuso y cómo respondió Uribe. Cuando Salvatore Mancuso fue extraditado en mayo del 2008, muchos creyeron que sus secretos quedarían en una cárcel en Estados Unidos. Sin embargo, el más representativo jefe paramilitar tras el asesinato de Carlos Castaño sorprendió en una entrevista con Caracol Radio al afirmar que se reunió con el expresidente Álvaro Uribe sin especificar cuándo ni dónde. Señor Mancuso, ¿se reunió usted alguna vez con el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Sí, me reuní con él. Incluso afirmó que financió la campaña para su reelección. Yo apoyé la reelección del presidente Uribe, tanto con
con el aporte que hicimos en las comunidades como con dinero que se le entregó al comandante Andrés. De inmediato, el abogado Jaime Granados, quien representa al exmandatario, a través de un comunicado negó las acusaciones. Falta a la verdad de manera grave el delincuente extraditado al manifestar que se reunió con el expresidente. Esto nunca ocurrió en ninguna oportunidad. En el que usted explique con evidencias documentales, videos, cita e hipervínculos el por qué le dice todo eso. Así no hubiera un fallo en firme condenándolo. La tutela la ganamos. Desde ese momento mi cliente y yo y todo Colombia quedamos autorizados para tratar de matar paramilitar, asesino, corrupto y narcotraficante a este señor, el exgobernador de Antioquia, el 2 veces presidente, el senador resurrecto, Álvaro Uribe Vélez. El Club El Nogal es un club social de la nueva élite rural y empresarial surgida en los años 80 y 90 tras la lluvia de dólares que hicieron caer los carteles sobre Colombia. Algunos miembros de esta élite decadente aseguran que en ese lugar se planeaban masacres y organizaban cócteles en los que se recogían fondos de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, cuando la consigna era limpiar con motosierra cualquier cosa que sonara a socialismo. Varios de los directivos del lugar, encabezados en ese entonces por el ministro de Gobierno de Uribe, Fernando Londoño Hoyos, eran lugartenientes del innombrable. Este hombre trasladó incluso a su jefe de escoltas, el coronel Juan María Rueda, como jefe de seguridad del club, cuna del nuevo y contaminado jet set capitalino. En la cárcel La Picota hay un patio al que le dicen el Nogalito. Ese espacio en la prisión tiene guardados a los parapolíticos y a la casta de condenados por corrupción estatal más selecta del país. A los parapolíticos, a los del carrusel de la contratación, a los de agroingreso seguro, GIS política, los del cartel de la toga, Odebrecht, el fraude a la salud, varios lavadores de dólares y a la mayoría de los vándalos perfumados relacionados con la corrupción, el paramilitarismo y el narcotráfico. Le dicen el Nogalito porque quienes han ido a visitar a los reclusos aseguran que es como una sucursal. Allí, en esa cárcel, una cantidad de socios e invitados frecuentes del Nogal hacían ejercicio en el gimnasio que les tenían montado, antes de que iniciaran el día en prisión brindando con el primer cóctel de la mañana, como si no hubieran salido jamás de ese club. En el Nogal, no en el Nogalito, varios testigos aseguran haber visto a Salvatore Mancuso, el conocido genocida y comandante paramilitar. Como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros. Que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Cuando ya pesaban varias órdenes de captura en su contra por masacres y narcotráfico, terminando su café del desayuno en ese club social ubicado en la carrera 7ª, la principal calle del país. Aquí empieza nuestra historia.